La pregunta es de risa. Es decir, ¿qué es ser un Estado entonces? Ser un Estado o un Estado independiente es tener capacidad para intervenir en todas esas cosas. Los politólogos hemos estudiado la figura fundamental para acumular poder político en la historia, que se llamaba Estado. El señor Nicolás Maquiavelo, que era el padre de la ciencia política, lo que describía en ese libro tan malvado que se llamaba El Príncipe, es mejor ser temido que ser amado, es cómo funciona la técnica de Estado, la política como técnica de Estado, el funcionamiento de ese conjunto complejo de dispositivos institucionales que son el Estado, que sirve para aplicar el poder. Pero si eso, que el Estado es mucho más complejo que en el siglo XVI, se supone que es mucho más difuso, mucho más abierto, si eso desaparece, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de soberanía? No se puede separar la cuestión nacional de la cuestión social. Hablar de la cuestión nacional, hablar de ser patriotas, hablar del derecho a decidir, es recuperar todas las atribuciones soberanas para una entidad política compleja, un conjunto de dispositivos institucionales que sirvan para aplicar la soberanía. Si no, ¿de qué narices estamos hablando? Es decir, si no, ¿qué es decidir? Si no, ¿qué es decir soy un Estado? Si no, ¿qué es decir soy un pueblo, soy una nación independiente? Si no, recuperar todas esas atribuciones soberanas. Y de repente, cuando llegas a ese punto, ves a una gente que no han sido independentistas en la vida, que han sido la base histórica de sostenibilidad de gobiernos españoles, que están encantados con la privatización de absolutamente todo, que asumen que la corrupción es una forma de gobierno, porque la corrupción no son manzanas podridas, la corrupción es lo que sirve para que gobiernen en la práctica los que nunca se presentan a las elecciones. ¿Qué es lo que hace un gran empresario al meter un sobre lleno de dinero a un dirigente público que después le va a devolver el favor con una concesión administrativa de un servicio público que se convierte en un elemento para que alguien se forre? Cojones, está invirtiendo su dinero en obtener un beneficio. Pero entonces, si gobiernan esos señores, no hay Estado, no hay soberanía. ¿Y qué es la ausencia del Estado? La mafia. La mafia. ¿Qué es lo que pasa en México y en Colombia? Que gobierna la mafia. ¿De quién es el Estado mexicano? Un narcoestado. La policía mexicana, ¿quién responde? A los narcos. ¿Cuál es la empresa que más empleo genera en México? El narcotráfico. Y después de la privatización de Pemex, pues ya no va a quedar absolutamente nada. Y ahí es donde ese debate sobre la soberanía, sobre el derecho a decidir, adquiere todo el sentido del mundo. Y aquí es donde el debate sobre las alianzas adquiere todo el derecho del mundo. Yo no tengo